¿Has pensado alguna vez en un país donde ningún extranjero, político ni multimillonario pueda poseer ni siquiera un metro cuadrado de tierra? Parece un sueño imposible en el mundo actual, pero eso es exactamente lo que acaba de suceder en Burkina Faso. El 2025 será recordado como el año en que este país africano reescribió las reglas del juego. Con una sola ley, Burkina Faso declaró que absolutamente todo su territorio es ahora patrimonio del Estado. Desde las fértiles llanuras del sur hasta los áridos confines del norte, ni empresas, ni gobiernos extranjeros, ni individuos pueden reclamar la propiedad permanente de la tierra. El eco de esta decisión ha traspasado fronteras y ha dejado al mundo en estado de shock. Durante más de un siglo, la propiedad de la tierra en África ha estado en manos de los más ricos y poderosos, tanto internos como externos. Los dueños de miles de hectáreas eran a menudo familias de élite o compañías extranjeras, mientras que millones de campesinos sobrevivían en pequeñas parcelas, sin seguridad alguna. Esta nueva ley de Burkina Faso rompe ese círculo vicioso de raíz. Ni siquiera los propios ciudadanos pueden ser dueños absolutos. El mensaje es claro y contundente. Aquí la tierra no se vende, la tierra se protege y se reparte entre quienes realmente la trabajan y la necesitan. Es un cambio de paradigma que desafía tanto a la lógica capitalista global como a las viejas tradiciones de acumulación local. Esta apuesta radical busca mucho más que frenar el saqueo extranjero. También apunta a desmantelar la injusticia interna que, durante generaciones, permitió a las élites locales acaparar miles de hectáreas, mientras familias enteras se disputaban cada centímetro de suelo. Por primera vez en la historia del país, todos los burkineses, sin importar su fortuna o apellido, tienen el mismo derecho a acceder y usar la tierra para vivir, sembrar y construir su futuro. Es una revolución silenciosa pero profunda que promete cambiar la vida de millones. Pero el riesgo es gigantesco. Si esta reforma se derrumba, Burkina Faso podría perder su soberanía, su capacidad de alimentarse e incluso su estabilidad social. No sería la primera vez que una reforma ambiciosa termina en fracaso. Basta recordar lo ocurrido en Zimbabue en la década de los 2000, cuando la redistribución caótica de tierras terminó por hundir la producción agrícola y sumir al país en una profunda crisis. Sin embargo, si triunfa, Burkina Faso podría encender una chispa panafricana, inspirando a otros pueblos a recuperar el control de sus recursos y su destino. La pregunta es inevitable. ¿Cuál será el desenlace de esta apuesta histórica? Para entender cómo Burkina Faso llegó a tomar una decisión tan audaz, hay que mirar atrás en el tiempo y explorar la relación entre los pueblos africanos y su tierra. La historia de la tierra en África está marcada por conflictos, expropiaciones y resistencia. Durante la colonización europea, comenzando a finales del siglo XIX y extendiéndose hasta bien entrado el siglo XX, los colonizadores repartieron millones de hectáreas entre compañías extranjeras y terratenientes aliados, sin reparar en las comunidades que vivían allí desde hacía siglos. Aldeas enteras fueron expulsadas, sistemas agrícolas tradicionales destruidos, y el control del territorio pasó a manos ajenas. Un ejemplo claro es el de la excolonia británica de Kenia, donde a principios del siglo XX, el gobierno colonial entregó vastas extensiones de la fértil región de los Altos a colonos europeos, desplazando a cientos de miles de kikuyus y provocando décadas de conflictos. Algo similar ocurrió en Sudáfrica, donde las leyes de tierras, como el Natives Land Act de 1913, reservaron la mayor parte del país para la minoría blanca, condenando a la población negra a sobrevivir en pequeños bantustanes. Estas heridas siguen abiertas hoy, alimentando tensiones y desigualdad en toda la región. En Burkina Faso, como en tantos otros países, la tierra dejó de ser refugio y sustento, y se transformó en mercancía. Se compraba y vendía como si fuera una acción en la bolsa, cambiando de manos en mercados lejanos, sin que los verdaderos custodios pudieran decidir sobre su destino. Grandes empresas mineras, agroindustriales y megaproyectos de exportación se apropiaron de los recursos, a menudo desplazando comunidades enteras sin compensación real. Incluso el agua,
los bosques y los lugares sagrados fueron rematados al mejor postor. El resultado fue una creciente inseguridad e injusticia. Mientras unos pocos acumulaban miles de hectáreas, la mayoría luchaba por conservar pequeños retazos de suelo. Este modelo, lejos de traer desarrollo para todos, solo multiplicó la desigualdad. La brecha entre quienes mandaban y quienes sufrían se ensanchó sin freno, sembrando conflictos y desconfianza en el corazón de las comunidades. En muchos casos, las protestas por la tierra acabaron en represión, como sucedió en Etiopía en 2016, cuando miles de campesinos oromo salieron a las calles para evitar que sus tierras fueran vendidas a inversores extranjeros. Sostener el legado colonial significaba perder recursos, identidad y el derecho a decidir sobre el propio destino. No es exagerado decir que la tierra africana se convirtió en trofeo de intereses ajenos y en fuente de sufrimiento para quienes la amaban de verdad. Pero algo estaba a punto de romperse. En el año 2025, Burkina Faso decidió dar un salto histórico y desafiar este ciclo de raíz. Por primera vez, un país africano se atrevía a nacionalizar toda su tierra, aboliendo la propiedad privada y apostando por un futuro común. La noticia sacudió a la región y al mundo entero, despertando tanto esperanza como temor. ¿Por qué Burkina Faso se atrevió a desafiar al sistema global entero? La respuesta tiene varias capas. Durante generaciones, la tierra africana fue tratada como una mercancía. Si tenías recursos, podías poseerla. Si no, quedabas excluido. Empresas extranjeras y élites nacionales se repartieron campos, bosques y hasta pueblos enteros, mientras familias campesinas vivían con miedo al desalojo. Ese modelo ha sido resquebrajado. La nueva ley burkinesa representa un giro sin precedentes. Ahora, el Estado es custodio de toda la tierra, no su vendedor. Esto significa que ningún individuo, empresa o gobierno extranjero podrá volver a ser propietario permanente de ningún rincón del país. El acceso deja de depender de la riqueza. Por primera vez, campesinos, jóvenes y mujeres tienen el mismo derecho a usar el suelo nacional, sin importar su nivel económico ni contactos políticos. Ya no habrá espacio para especuladores, ni para quienes desean acumular hectáreas a costa de los más vulnerables. La ley va aún más lejos. Prohíbe cualquier concentración excesiva de tierras, tanto por extranjeros como por élites internas. Las fortunas levantadas sobre enormes extensiones agrícolas deberán rendir cuentas ante el pueblo. El mensaje es contundente. La tierra no es privilegio de unos pocos, sino un bien compartido por toda la nación. Para entender la magnitud de esto, basta imaginar el caso de una empresa extranjera de agronegocios que, en el pasado, podía comprar decenas de miles de hectáreas para monocultivos de exportación. Bajo la nueva ley, solo podrá arrendar tierras por periodos limitados y bajo estrictas condiciones, sin desplazar comunidades ni destruir ecosistemas. Los contratos serán revisados periódicamente y cualquier violación significará la revocación inmediata del derecho de uso. Así, se protege el interés colectivo, se prioriza la soberanía alimentaria y se evita la degradación ambiental. Respecto a la inversión extranjera, la puerta no está cerrada, pero las reglas han sido reescritas. Las empresas foráneas solo podrán obtener arrendamientos temporales y bajo condiciones estrictamente nacionales. Jamás podrán reclamar la tierra como propia ni desplazar comunidades en nombre del beneficio externo. Esto obliga a que cualquier proyecto de inversión tenga que pasar por rigurosos exámenes de impacto social y ambiental, y que un porcentaje significativo de los beneficios sea reinvertido en las comunidades locales. Este desafío es colosal. Al anteponer la dignidad y la igualdad a los intereses globales, Burkina Faso se arriesga a sanciones internacionales y al aislamiento económico. Ya algunos organismos multilaterales han expresado preocupación y advertido sobre posibles consecuencias en el flujo de ayuda y comercio. Además, enfrenta la férrea oposición de actores internos poderosos, acostumbrados a decidir el destino de millones desde las sombras. No es casual que en las semanas siguientes a la aprobación de la ley hayan surgido campañas de desinformación y protestas de terratenientes
que se resisten a perder sus privilegios históricos. Sin embargo, el país también se juega la posibilidad, o el riesgo, de sentar un precedente histórico capaz de inspirar a un continente entero. Si la apuesta sale bien, podría cambiar para siempre la relación entre sociedad y territorio en África. Ya se escuchan voces en Ghana, Senegal y Tanzania que piden debates similares, recordando que el control de la tierra es la base de cualquier verdadera independencia. Pero esta revolución legal no ocurrió de la noche a la mañana. Para comprender cómo se llegó aquí, hay que mirar el pasado. Los traumas, las luchas y las voces silenciadas que prepararon el terreno. Durante décadas, movimientos campesinos y comunidades tradicionales lucharon por el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. En los años 90, por ejemplo, surgieron en Burkina Faso cooperativas rurales que denunciaban el avance de la agroindustria y la falta de protección ante el despojo. Estas luchas, muchas veces ignoradas por los grandes medios, fueron tejiendo redes de solidaridad y resistencia que con el tiempo lograron influir en la política nacional. Por primera vez, la tierra en Burkina Faso deja de ser una mercancía. Ahora es dignidad, esperanza y futuro compartido. La nacionalización solo fue el primer paso. Comienza la etapa más desafiante. La redistribución apunta a quienes siempre estuvieron al margen. Campesinos, mujeres y jóvenes pasan a ser protagonistas de una revolución tangible. Para evitar los errores del pasado, el gobierno ha creado comités locales de gestión de la tierra, donde participan representantes de todas las comunidades, para garantizar transparencia y equidad en la asignación de parcelas. Cada familia recibe una parcela segura, libre de la amenaza de desalojos o contratos incomprensibles. Las mujeres, antes excluidas, logran acceso legal y pleno a la tierra, por fin dueñas de su destino. Los jóvenes, que antes emigraban por falta de oportunidades, hallan formación, recursos y apoyo para innovar en la agricultura y emprender nuevos proyectos. Se han lanzado programas de crédito agrícola y capacitación técnica para acompañar la transición, inspirándose en experiencias exitosas como la reforma agraria de Corea del Sur en los años 50, que transformó un país rural y pobre en una de las economías más dinámicas del mundo. Surge una economía local fortalecida. El Estado favorece el consumo interno y la producción nacional, desplazando intereses foráneos. Ahora, los burkineses cultivan y fabrican para sí mismos, recuperando la seguridad alimentaria y reduciendo la dependencia de importaciones. Brotan cooperativas, talleres y mercados rurales. La tierra se convierte en el cimiento de una economía soberana y resistente. Como ejemplo, en las regiones de Bobo-Dioulasso y Koudougou han surgido nuevas cooperativas agrícolas que producen no solo para el mercado interno, sino que empiezan a exportar a países vecinos, generando empleo y valor agregado local. Pero el cambio más radical es invisible. Por primera vez en generaciones, el pueblo siente seguridad y confianza. La amenaza de perderlo todo se desvanece. Se restablece el sentido de justicia. La tierra pertenece a quienes la trabajan y la cuidan, no a quienes especulan desde lejos. Esa nueva paz mental es la mayor riqueza nacional. En palabras de una campesina de la provincia de Huet, hoy sé que mis hijos podrán sembrar aquí, crecer aquí y soñar aquí, sin miedo a que un patrón o un extranjero les arrebate el suelo bajo sus pies. Sin embargo, el peligro acecha. Si la redistribución fracasa o la corrupción se infiltra, puede surgir la desilusión y el retroceso. No sería la primera vez que una reforma bien intencionada se descarrila por falta de controles. El caso de Zimbabue muestra cómo la falta de apoyo técnico y la politización del proceso pueden generar escasez y conflictos. Por eso, Burkina Faso ha pedido asesoría a expertos internacionales y organizaciones campesinas de países como Brasil y México, que han vivido procesos de reforma agraria con éxitos y fracasos. Si la reforma triunfa, Burkina Faso consolidará su independencia y podría convertirse en un ejemplo de prosperidad soberana para África y el mundo. Ya organizaciones internacionales
han comenzado a estudiar el modelo burkinés como posible inspiración para otros contextos, desde Asia Central hasta América Latina, donde la concentración de la tierra sigue siendo un problema estructural. No obstante, esta revolución no está exenta de enemigos. Más allá de sus fronteras, intereses poderosos observan con inquietud un modelo que pone en jaque siglos de dominio externo. Grandes empresas multinacionales han comenzado campañas de lobby en organismos internacionales para intentar revertir la ley, alegando que pone en riesgo la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Pero el gobierno burkinés responde que la seguridad jurídica debe servir al interés común, no solo al beneficio privado. El destino de la reforma burkinesa aún pende de un hilo. En los próximos meses, las fuerzas externas pondrán a prueba la solidez de esta nueva era. Habrá presiones diplomáticas, amenazas de sanciones económicas y probablemente intentos de desestabilización interna. Pero el pueblo parece decidido a defender su conquista, conscientes de que nunca antes estuvieron tan cerca de una verdadera soberanía. Cuando un pueblo recupera su tierra, recupera su poder sobre el futuro. Esta es una lección que resuena en la memoria colectiva de muchos países. En México, por ejemplo, la Revolución de 1910 tuvo como una de sus banderas la restitución de tierras a los campesinos, lo cual sentó las bases para la posterior reforma agraria. En Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006, marcó un punto de inflexión en la recuperación de los recursos estratégicos por parte del Estado. Burkina Faso se suma ahora a esa lista de naciones que deciden, con valentía, reescribir su destino. La decisión tomada en Burkina Faso no es un hecho aislado. Desde Sudáfrica hasta Kenia, pasando por Namibia, Zimbabue y Tanzania, crecen debates y movimientos que cuestionan quién debe poseer la tierra. Cada vez más naciones africanas observan el ejemplo burkinés y se preguntan, ¿es este el sendero hacia una auténtica soberanía? En Sudáfrica, el debate sobre la expropiación de tierras sin compensación sigue vivo, y en Namibia, el gobierno ha impulsado consultas populares para definir el futuro del acceso a la tierra. Lo más impactante no es solo el coraje político, sino la fuerza social que sostiene el cambio. La nacionalización de la tierra no fue impuesta desde arriba, sino conquistada por la movilización popular, la alianza entre gobierno y ciudadanía, y una exigencia colectiva de justicia y dignidad. Aquí, la lección es contundente. La soberanía real se construye desde abajo, cuando la gente despierta y exige ser protagonista de su historia. Como ocurrió en Burkina Faso, donde miles de personas marcharon en Ouagadougou exigiendo el fin de los desalojos y el reconocimiento de los derechos ancestrales. Hasta hace muy poco, las sanciones y presiones de Occidente bastaban para frenar cualquier intento de emancipación. Ese miedo, sin embargo, se desvanece. Burkina Faso ya no camina sola. Nuevas alianzas africanas y socios internacionales emergen, desafiando viejas reglas y permitiendo negociar en pie de igualdad. La solidaridad entre pueblos africanos se vuelve un escudo frente a la explotación externa. Un ejemplo reciente es la creación del Mercado Común Africano, que busca fortalecer el comercio intraafricano y reducir la dependencia de potencias extranjeras. Pero el corazón del proceso va más allá de una ley. Es una transformación profunda en la relación entre las personas y la tierra. Por primera vez en muchas décadas, la tierra deja de ser mercancía y vuelve a ser raíz de identidad, sustento de la economía y fundamento de la libertad. Recuperarla es retomar el control sobre el alimento, el hogar y el futuro. Es también sanar heridas abiertas por siglos de dominación y desigualdad. La reforma burkinesa busca, en última instancia, devolver a cada ciudadano el derecho a soñar y a construir en el suelo que le vio nacer. El riesgo es claro. Si otros países no emprenden reformas similares, seguirán expuestos a la explotación, la dependencia y la pérdida de autonomía. La tierra, fuente de vida, puede unir o fragmentar a una nación, fortalecerla o condenarla a la fragilidad. La historia de Haití, donde la falta de una reforma agraria profunda contribuyó a la pobreza crónica del país,
es una advertencia sobre los peligros de perpetuar la concentración de la tierra. Por eso, la experiencia de Burkina Faso revela una verdad poderosa. La independencia no se firma en un tratado, se conquista en el suelo. Esa lección trasciende fronteras, invitando a otros pueblos a cuestionar qué significa realmente ser dueño de su destino. La protección del territorio va más allá de la política. Es una cuestión de supervivencia, de dignidad y de futuro. Pero, ¿cómo reacciona el resto del mundo ante esta osadía africana? Las respuestas no tardan en llegar, cargadas de amenazas y advertencias. Algunos países han amenazado con restringir la ayuda financiera, mientras que ciertos medios internacionales retratan la reforma como un acto de populismo peligroso. Sin embargo, voces progresistas en América Latina y Asia la celebran como un ejemplo de valentía y visión de largo plazo. Organizaciones como la Vía Campesina y la FAO han ofrecido apoyo técnico y político para acompañar la transición. El futuro de África no se firma en un despacho, se cultiva, se defiende y se conquista, hectárea tras hectárea. Cada comunidad, cada familia, cada generación tiene un papel en esta construcción colectiva del porvenir. El desafío es inmenso, pero la oportunidad también lo es. Hoy, Burkina Faso ha encendido una llama y lanzado un desafío. Al nacionalizar toda su tierra, ha roto más de 100 años de sumisión y ha devuelto dignidad al pueblo. Ahora, el suelo pertenece a quienes lo trabajan y lo sueñan, no a especuladores ni acaparadores lejanos. Es un acto de justicia histórica que busca reparar los daños de siglos de despojo y abrir la puerta a un desarrollo verdadero, inclusivo y sostenible. Este acto va más allá de leyes o fronteras. Es una declaración de soberanía real, de justicia social y de coraje ante la presión internacional y los intereses de élites locales. Burkina Faso ha recordado al mundo que la tierra no es una mercancía. Es raíz, es porvenir, es identidad. En palabras del presidente Ibrahim Traoré, no recuperamos esta tierra por poder, sino para que cada burkinés, rico o pobre, pueda finalmente pisar un suelo que le pertenece de verdad. Las decisiones de hoy forjan el destino de mañana. Perder la tierra es perderlo todo: alimento, memoria, derecho a existir con dignidad. Recuperarla es mucho más que política. Es renacimiento. Es decidir cómo queremos vivir, qué sembrar y a quién debe beneficiar el fruto del esfuerzo colectivo. Es también una invitación a repensar nuestro vínculo con la naturaleza y con las generaciones futuras. Cada hectárea recuperada es una reparación histórica, un paso hacia la equidad, la soberanía alimentaria y el fin de la dependencia. Cuando el pueblo controla el suelo, nadie puede dictar nuestro destino. La verdadera independencia comienza aquí, donde nuestros pies pisan la tierra que nos dio la vida. Por eso, esta reforma no solo pertenece a Burkina Faso, es semilla para todo el continente africano y un espejo para el mundo. Si un país se atreve a romper cadenas, otros pueden seguirlo. Hoy, el poder está en la decisión colectiva. Defender la tierra es defender la existencia misma. Como recomendación práctica, los países que consideren seguir este ejemplo deberían crear mecanismos de participación ciudadana, comités de vigilancia y programas de apoyo técnico para garantizar el éxito y la transparencia de la reforma. El mensaje es claro: la lucha por la soberanía empieza bajo nuestros pies. Si queremos un futuro digno, debemos proteger la tierra como la herencia sagrada que es. La historia observa, y las generaciones futuras también. El desafío está lanzado. El mundo observa expectante. ¿Responderán otros países al llamado de Burkina Faso? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la semilla de la dignidad ya ha sido plantada.